postulado al respecto, que es la ejecución y revisión de los actos administrativos. Recordemos que en la sesión pasada hemos visto un pequeño repaso porque las anteriores unidades, las anteriores clases, incluso que han sido desarrolladas con otros docentes, son un paso para llegar a lo que estamos viendo ahora e incluso lo que se va a ver con otro docente en la siguiente clase, que son los recursos administrativos. Entonces es meritorio considerar hacer un repaso, ¿sí? Hagamos un repaso porque las piedras base de lo que es el acto administrativo, las diferencias con un hecho administrativo, qué es lo que apelamos, qué es lo que impugnamos, qué es lo que tiene validez, qué es lo que tiene eficacia, qué es lo que se ejecuta, pues necesitamos diferenciar los actos administrativos de otras actuaciones de la administración pública, a efectos de que no tengamos este tipo de complicaciones primigenias. Porque lo que se viene después, incluso ahora en esta clase, es la facultad de revisión y de ejecución de la administración pública sobre estrictamente actos administrativos. Y en la siguiente clase con otro docente van a ver cómo es que se materializa la revisión de la actuación de la administración pública en mérito a la interposición de recursos administrativos, ¿no? Que ya conocemos que son de apelación, reconsideración y revisión en casos excepcionales, que lo van a ver en la siguiente clase, pero lo que vamos a ver ahora nosotros es la facultad de revisión en general. Recordemos que habíamos visto un breve repaso, que vamos a pasar a la parte de la pizarra, para saber que un acto administrativo, pongámoslo en la parte central de la pizarra, ¿sí? Se diferencia, habíamos dicho, de un hecho administrativo. ¿Por qué? Porque el acto administrativo es una exteriorización intelectual de la mente de la autoridad. Exteriorización intelectual. ¿Por qué habíamos dicho que era una exteriorización intelectual? Porque la motivación, la decisión que contiene este acto administrativo ya está en la autoridad, en la entidad de la administración pública. Pero no basta con que la administración pública lo sepa. Lo tiene que sacar de sí misma. La autoridad lo tiene que plasmar a través de un acto, que en este caso es el acto administrativo. ¿Y por qué meramente intelectual? Porque en el acto administrativo no se está modificando la realidad en sí. Y recordemos, el acto administrativo puede estar materializado en un simple papel y solamente con ese papel no logras nada real. En el acto administrativo se puede disponer, por ejemplo, el otorgamiento de una suma dineraria mensual en calidad de pensión, ¿no? Si se trata en materia previsional, la entidad de la administración pública en este caso puede ser la ONP, por ejemplo. O también puede decir, demuélase tal construcción porque no tiene la licencia de edificación correspondiente y es un peligro para toda la sociedad que esté de esa manera mal construido. Entonces, demuélase. Pero con ese acto administrativo que dispone la demolición, no se está modificando nada. El edificio mal construido sigue ahí. Por eso es que simplemente es una exteriorización intelectual. Pero es muy importante que primero la administración pública disponga ello para que luego recién se pueda ejecutar bajo los cánones establecidos en esta exteriorización intelectual. Esto habíamos visto en la clase pasada y ahora vamos a ver la ejecución de esta exteriorización intelectual. Por ello lo diferenciamos del hecho administrativo porque esta es una exteriorización material. ¿Por qué material? Porque a través de un hecho administrativo sí se modifica la realidad, sí se modifica el mundo. Entonces, si es que hay un acto administrativo, por ejemplo, de demolición, pero simplemente la disposición, es decir, la orden, con ello no se está modificando nada. Pero el hecho administrativo sí sería la acción de demoler. Que la misma administración pública o a quien disponga ella demuela un bien mueble que no tiene un
no tiene licencias de edificación, por ejemplo, y que constituye un peligro para la sociedad. De ahí podemos advertir entonces que si es que nosotros estamos hablando de ejecución de acto administrativo, la ejecución real de un acto administrativo es un hecho administrativo. Porque a través de un hecho administrativo, la administración pública modifica la realidad, modifica el mundo físico. Pero a su vez que este hecho administrativo debe de estar sustentado en un acto administrativo previo. ¿Sí? Estamos ampliando el repaso que ya habíamos visto en la clase pasada. Ahora también recordemos las diferencias, vamos por el otro lado, acto administrativo con una disposición administrativa. La disposición administrativa en sencillo son las normas jurídicas que emite la administración pública, ¿no? Si nos basamos en una pirámide de Kelsen, tenemos arriba la Constitución, luego las leyes y luego las normas reglamentarias. Esas normas reglamentarias, cuando son emitidas por la administración pública a través de sus diferentes ministerios, o no solamente ministerios, sino también gobiernos regionales, gobiernos locales, o organismos públicos descentralizados o desconcentrados, están constituidos por disposiciones administrativas, siempre y cuando sean normas. ¿Qué quiere decir con eso? Que sus efectos son abstractos. ¿Por qué abstractos? Porque no están describiendo una situación real en concreto que le está pasando a alguien en específico. A través de una norma, ya sea que lo emite el Congreso o a través de una disposición administrativa que le emite la administración pública, se regulan situaciones abstractas de carácter general. En el ejemplo que estamos dando de la demolición, habría una disposición administrativa que señale, por ejemplo, los requisitos por los cuales se ejecuta un acto administrativo de demolición. Por ejemplo, cuál es el plazo que se le tiene que otorgar al administrado para que regule su situación antes de proceder con la demolición, cuántas personas tiene que haber, si puede haber participación de la Policía Nacional del Perú o no, y todas aquellas normas que regulen hechos en genérico, hechos en general, no situaciones concretas, no inmuebles en concreto, ¿no? Sino inmuebles en general, bajo descripciones generales, como son las características de toda norma. Pero la norma que es emitida por la administración pública se llama disposición administrativa, por ello que sus efectos son abstractos, a diferencia del acto administrativo, porque el acto administrativo tiene sus efectos concretos. ¿Por qué concretos? Porque como es una disposición, ¿no? Como es una exteriorización intelectual, esta exteriorización intelectual, para que surta efectos concretos sobre un hecho administrativo, tiene que estar vinculado a una situación en específico. Por ejemplo, en el caso de la demolición, se resuelve, ¿no? El acto administrativo se resuelve la demolición del bien inmueble ubicado en la avenida Talara 150 del distrito de Jesús María. Ese es un acto administrativo porque está dando una declaración de una entidad de la administración pública sobre una situación jurídica concreta. No está regulando nada en abstracto, en genérico, está recayendo sobre un bien inmueble en específico. Otro acto administrativo, por ejemplo, el de pensiones, desde la pensión de 1.200 soles mensuales al señor Pedro Quispe Mamani, con DNI número tal, los cuales se deberán otorgar por la entidad, por ejemplo, ¿no? Es una situación jurídica concreta en específico, no está regulando ninguna generalidad, y por ello un acto administrativo recae sobre efectos concretos y no abstractos como si fuera una disposición administrativa. Pero obviamente las disposiciones administrativas sirven para la emisión de estos actos administrativos, porque la autoridad, cuando emita una decisión, una declaración, se tiene que basar en lo que sea regulado por la propia administración pública.
porque a través de una disposición administrativa se establecen las reglas por las cuales se van a emitir los futuros actos administrativos como declaraciones individuales de la administración pública. Estos serían efectos concretos. Ahora, pasemos a otro lado. Acto administrativo lo habríamos diferenciado con los contratos administrativos respecto a su dirección. En los contratos administrativos había una dirección bilateral, o sea, de ambos lados, porque la administración pública es de una parte y por la otra parte firmante también está la persona contratista. Independientemente si es un contrato de servicio, de obra, de un bien o un contrato laboral, por ejemplo, un contrato administrativo de servicios, los CAS, es un contrato de carácter laboral, ¿no? Pero hay dos partes firmantes, hay dos partes que muestran su voluntad de querer participar en esta relación bilateral contraprestativa. Pero en cambio un acto administrativo tiene una dirección, ya habíamos visto, unilateral. ¿Por qué unilateral? Porque simplemente expresa la voluntad o declaración o reconocimiento o conocimiento de la administración pública hacia una situación jurídica particular, hacia un administrado, que puede ser una persona natural o una persona jurídica, pero no se requiere de la voluntad del administrado. El administrado no tiene que firmar ese acto administrativo para que sea válido. Esa es la dirección unilateral del acto administrativo, ¿sí? Y por otro, también habíamos visto la diferencia entre el acto administrativo y el acto de administración, o también reconocido como el acto de administración interna. Mediante el acto de administración hay una relación interorgánica, habíamos visto, o también intraorgánica, interorgánica. ¿Por qué? Porque a través de un acto de administración, la administración pública se ordena a sí misma bajo fines de eficacia o de eficiencia. Por ejemplo, en el caso de las demoliciones, puede haber actos de administración en los cuales el ejecutor le diga a su auxiliar: oye, mañana nos vamos a ver para que tenemos que cumplir con este acto administrativo. Es una disposición respecto de una relación dentro de la entidad para ordenar. O por ejemplo, se pueden establecer los horarios por los cuales va a trabajar el personal de la administración pública. O se pueden hacerse entrega de los bienes, por ejemplo, a través de pedidos de comprobantes de salida dentro de la administración pública para organizar sus propios recursos. Eso es una relación interorgánica porque no sale hacia afuera, no sale de la propia administración. En cambio, un acto administrativo siempre va a tener una relación interpersonal, porque las decisiones o declaraciones siempre tienen que ser para afuera, efectos jurídicos para fuera de la entidad, efectos jurídicos para personas naturales o personas jurídicas que no tienen la categoría en sí misma de servidores públicos, o si es que se está iniciando, por ejemplo, procedimientos o disponiendo actos administrativos en contra de servidores públicos que tengan el carácter de personalísimo y no estén vinculados a su cargo, ¿no? Por ejemplo, algunos me podrán decir: pero un acto administrativo que dispone una sanción de carácter disciplinario no cumpliría con esta característica, porque sí es una relación interorgánica, porque se está disponiendo un inicio de procedimiento o quizás una sanción a alguien que está dentro de la entidad, ¿no? Pero estos actos administrativos de sanción disciplinaria no están dirigidos a un cargo, sino a la persona. Si es que el acto administrativo está referido a un cargo, entonces sí sería un acto de administración, pero las sanciones disciplinarias no. Tal es así que incluso si el servidor, el trabajador, el funcionario deja de estar laborando, esas disposiciones, esas declaraciones lo persiguen aún ya no esté con un vínculo vigente. Es por ello que los actos administrativos disciplinarios no tienen una relación
interorgánica, sino interpersonal, porque le siguen a la persona y no a su cargo en específico. Pero eso es igual una excepción valorable que se considera bajo estas características. Para todos los demás casos es fácil determinar que los actos administrativos tienen el carácter interpersonal bajo una relación interpersonal y no bajo una relación interorgánica, ¿no? Como por ejemplo este caso del ejemplo de la demolición. De esta manera podemos ver que la administración pública necesita de estas manifestaciones para poder funcionar, para poder actuar. Y lo más importante en estas clases es el acto administrativo. Y el acto administrativo lo podemos considerar o caracterizar como una exteriorización intelectual, como una relación interpersonal que tiene una dirección unilateral que produce efectos concretos. Entonces pasemos a la pantalla donde a manera de repaso estamos viendo que el acto administrativo es una exteriorización intelectual de la administración pública que produce efectos concretos bajo una dirección unilateral, ¿no?, de administración pública a la persona contra la que se dirige, que es el que se denomina administrado, bajo una relación intersubjetiva porque sale de la administración pública propia, ¿no? Y también habíamos visto, que esto es importante tenerlo en cuenta, que el acto administrativo es válido cuando cumple con todos sus requisitos de validez o también denominados elementos del acto administrativo. Y por otro lado, es eficaz cuando este acto administrativo se pone en funcionamiento. Gráficamente lo hemos dibujado a través de la diferencia del color, como si fuera un botón de apagado o encendido. El acto administrativo es eficaz cuando se enciende, cuando se pone en funcionamiento. Hasta antes de ello, el acto administrativo es válido. ¿Por qué? Porque reúne con todos sus requisitos de validez, con todos sus elementos, pero todavía no puede producir efectos. ¿Qué es aquello que lo enciende? ¿Qué es aquello que le pone en funcionamiento? ¿Cómo es que podemos apretar el botón de encendido en un acto administrativo? Con la notificación, ¿no? Recordemos que la eficacia del acto administrativo está supeditada a su notificación. Cuando se notifica legalmente el acto administrativo, este produce sus efectos. Antes de ello, el acto administrativo es un acto administrativo válido, pero que no tiene eficacia todavía, que no puede producir efectos porque no ha sido notificado. Y ahora veamos, ¿qué implica la ejecución? ¿No? Si ya tenemos un acto administrativo eficaz, porque acá vemos que ya el botón de encendido está activado, quiere decir que ha sido notificado, ¿cómo lo podemos ejecutar? ¿No? Partiendo de que ejecutar implica llevar a cabo una acción. ¿Qué acción? Va a depender de lo que nos señale el objeto del acto administrativo, ¿no? Para ello recordemos otra vez, aquí vamos a la pizarra, los elementos del acto administrativo para diferenciar el objeto. Es importante en estos casos, por ejemplo, diferenciar el objeto de la finalidad del acto administrativo, porque lo que se ejecuta es el objeto. Gráficamente, para no estar teniendo problemas luego, ¿no?, podemos esquematizar el acto administrativo de esta manera, como si fuera un aparato tecnológico, ¿no?, y que la decisión esté en esta parte, ¿no? Esta es la decisión. La decisión de la administración pública tiene que ser emanada de una autoridad. La parte de arriba tiene que estar la autoridad que va a emitir esta decisión. Pero no puede ser una decisión arbitraria, tiene que ser una decisión fundamentada. Entonces los fundamentos van a estar acá, ¿no? Si ya queremos ser un poco más específicos, podemos dividirlo en dos: fundamentos de hecho y fundamentos de derecho, ¿no?, para que se consiga una decisión. Estos son
3 de los elementos del acto administrativo. ¿Cuáles eran los otros? Aquí recordemos que para la emisión de este acto administrativo tiene que haber actos administrativos previos, regulados según ley. Y esto lo denominamos procedimiento regular. Si es que no se cumple este procedimiento regular, se tendría que declarar nulo este acto final, porque no solamente analizamos el acto en sí mismo, sino también todo el procedimiento. Y también recordemos que esta autoridad tiene que perseguir fines públicos en su mente, ¿no? Por eso lo ponemos como una nube. Fines públicos y no fines privados. Independientemente de que la decisión diga aparentemente que tiene fines públicos, se tendría que valorar si realmente dentro de la mente de la autoridad hay fines públicos. Eso a partir de indicios, ¿no? Por ejemplo, si es que en esta decisión está favoreciendo a un familiar suyo y los fundamentos no se encuentran muy bien desarrollados, entonces se podría inferir de que la autoridad no ha tenido fines públicos, sino ha tenido fines privados, ¿no? Pero siempre de manera probatoria, generalmente con carácter diferencial. Pero estos son los elementos de validez del acto administrativo. Recordemos, ¿no? Porque no dice autoridad ni fundamentos. Con autoridad nos estamos refiriendo a competencia, que la autoridad tenga la competencia para emitir este acto administrativo, porque en mérito a la división de poderes, a la descentralización, a la desconcentración, todas las autoridades tienen una cuota de poder, ¿no? Cuota de poder que sea territorial, de grado, por cuantía, pero que solamente pueden emitir actos administrativos dentro de su competencia. Los fundamentos, que es la debida motivación, o simplemente llamado motivación, que es un elemento del acto administrativo. La decisión es el objeto. El procedimiento regular y acá el fin público. Acá tenemos los 5 elementos del acto administrativo. ¿Qué es lo que se va a ejecutar? Ahora, si tenemos esta decisión que ya ha sido notificada, ¿no? Que ya ha sido notificada, quiere decir que surte efectos jurídicos ese acto administrativo, lo que se va a ejecutar obviamente no es la competencia, ni la debida motivación, ni los fines públicos, ni el procedimiento regular. Lo que se va a ejecutar es el objeto del acto administrativo, la decisión. Cuando leemos un acto administrativo, lo primero que leemos siempre es el objeto, en principio, y ya luego vemos bajo qué fundamento se ha remitido, porque es lo más importante, es lo que va a generar la modificación en el mundo físico. Porque si entendemos al derecho como una atribución de poderes y garantías, podríamos determinar entonces que lo más importante en el acto administrativo en sí, para los administrados, para la sociedad, es aquello que las autoridades decidan, ¿no? ¿Qué tal? Acá puede haber una decisión de otorgamiento de una pensión a mi favor, o la denegatoria de una pensión a mi favor, o la demolición de un inmueble que a mí me ha costado mucho trabajo realizar, independientemente si he cumplido la ley o no, pero me ha costado mucho trabajo. O también en esta decisión se pueden determinar multas en mi contra por alguna infracción administrativa que haya cometido, o peor aún, una multa en contra mía por una acción que yo no he cometido, pero independientemente de ello, consta en un acto administrativo. Y esta decisión, esta declaración, este reconocimiento es el objeto, ¿no? Un disclaimer que ya habíamos visto el sábado pasado, que solamente para efectos pedagógicos he puesto acá decisión. Pero el objeto también puede ser un reconocimiento, ¿no? Por ejemplo, el certificado de nacimiento en sencillo. O un certificado de inexistencia de restos arqueológicos, que está reconociendo, está certificando un conocimiento. O también un certificado de conducta, ¿no? Que está valorando respecto de un hecho en concreto, que en sí no es una decisión, pero todas ellas son declaraciones. Podría yo poner acá, siendo más específico, decir declaración, pero por efectos pedagógicos creo que se entiende mejor
centrarnos en las decisiones como objeto del acto administrativo. Pero recordemos que también, como todas son declaraciones, pueden ser no solamente decisiones de voluntad, sino también reconocimientos o conclusiones valorativas, que no están sujetos a la voluntad de la autoridad administrativa, sino son declaraciones en sencillo. Estos, recordemos que son los elementos del acto administrativo, que también son conocidos como los requisitos de validez del acto administrativo. Cuando hablamos de elementos del acto administrativo, estamos hablando de requisitos de validez del acto administrativo. Y ahora lo que estamos viendo de ejecución es ejecutar. Hay algunas ejecuciones que se pueden llevar a cabo por la propia administración pública sin que medien actos posteriores. Por ejemplo, una declaración de nulidad de otro acto administrativo. O por ejemplo, el registro de una sanción. No es necesario luego de que al administrado se le esté diciendo que haga algo. Simplemente la administración pública lo hace y puede hacerlo. Pero hay otras decisiones que constituyen el elemento de objeto de un acto administrativo que la administración pública no lo puede hacer, sino necesita de la intervención de otra persona, que en específico del administrado, para que se pueda cumplir. Por ejemplo, la demolición. Con el acto administrativo en sí no se está demoliendo nada. Simplemente es una exteriorización intelectual. Tiene que realizarse acciones posteriores, que ya habíamos visto que son hechos administrativos, para poder llevarse a cabo esta decisión. Entonces, de aquí podemos devenir, por ejemplo, que la ejecución de un acto administrativo puede ser por parte de la propia administración pública sin problemas, pero puede suscitarse algunos inconvenientes para hacer cumplir esta decisión. Por ejemplo, también en las cuestiones de multas, ¿qué pasa si el administrado no cumple con esa decisión? La administración pública tiene que hacer algo, porque si es que no hace nada, ello implicaría que estas decisiones, estos objetos del acto administrativo, son simple poesía, que no importa lo que diga la administración pública, porque el administrado puede no cumplirlos. De esa manera se le tiene que otorgar a la administración pública, a la autoridad, de un poder para que sus decisiones sean cumplidas, quiera el administrado o no lo quiera, partiendo siempre de que lo mejor es que el administrado cumpla en paz, sin la presión de la administración pública, de lo que señala la decisión, ¿no? Para efectos pedagógicos, imaginemos que el administrado ha sido sancionado luego de llevar un procedimiento administrativo sancionador. Por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones dispone multas a quienes no han votado en las elecciones pasadas, ¿no? Hay que pagar una determinada cantidad de soles y luego se determina una multa. A todos los que no han pagado seguramente les llegará a sus domicilios un documento, un acto mediante el cual se determina una multa pendiente de pago. Luego de ello, si es que el administrado, el que no ha ido a votar, no lo hace, la administración pública tiene que ejecutar esa decisión de una u otra forma. Esa ejecución, en principio, tendría que ser de manera pacífica por parte del administrado, que se acerca al Banco de la Nación o cualquier banco y deposita a las arcas del Estado la multa. Pero ¿qué pasa si no lo hace? De todas maneras, este acto administrativo tiene que ejecutarse. Pero para ello, a partir de lo que ya hemos señalado antes, podríamos dilucidar entonces que para ejecutar el objeto del acto administrativo, este tiene que ser eficaz, ¿no? Es decir, tiene que funcionar, tiene que surtir efectos jurídicos, porque no tendría sentido que se esté ejecutando un acto administrativo válido, pero que no produce efectos jurídicos. ¿Y cómo se produce efectos jurídicos un acto administrativo? Con la notificación. Es por ello que uno de los presupuestos de la ejecución de un acto administrativo
es que 1. Preexista un acto administrativo y 2. Que estemos hablando de un acto administrativo eficaz, que haya sido debidamente notificado. Ahora, lo importante de aquí es que la administración pública misma está teniendo el poder de ejecutar sus propias decisiones. Es decir, la administración pública, para ejecutar este objeto del acto administrativo, no tiene por qué recurrir al Poder Judicial como si lo tendríamos que hacer todos nosotros. No tiene por qué demandar ante el Poder Judicial al obligado para que se ejecute esta decisión. La administración pública en la ejecución de sus decisiones es autónoma y de ello se diferencia con todas las personas, ¿no? Por ejemplo, nosotros, si tenemos algún problema, tenemos que recurrir al Poder Judicial para que solucionen nuestros conflictos y ejecuten, por ejemplo, nuestros contratos. Pero la administración pública, respecto de sus decisiones contenidas en actos administrativos, es la única persona de derecho público que puede ejecutar sus propias decisiones sin recurrir al Poder Judicial. Veamos ya ahora la pantalla. Aquí podemos ver que en un meme, a través de un meme, podemos ver que la administración pública es la única que puede hacer justicia por su propia mano, porque no necesita recurrir al Poder Judicial para ejecutar sus actos administrativos. ¿Por qué? Porque tiene el poder de autotutela. ¿Qué significa autotutela? Porque a través de ella misma puede tutelar sus intereses, ¿no? Sus intereses que están declarados ya a través de un acto administrativo. Sobre ello hay que diferenciar la ejecutividad de un acto administrativo con la ejecutoriedad. La ejecutividad de todo del acto administrativo está referido a todos los actos administrativos que emita la administración pública cuando estos son eficaces. ¿Qué quiere decir ejecutividad? Es que es una cualidad de todo acto administrativo de ser cumplidos. Cuando un acto administrativo se enciende, es decir, cuando se notifica, produce efectos jurídicos y tiene que ser cumplidos. Esa cualidad del acto administrativo de que tienen que ser cumplidos se denomina ejecutividad. La ejecutividad es una cualidad del acto administrativo eficaz. Al día siguiente de su notificación, tiene que ser cumplido. ¿Qué pasa si no es cumplido? Si no se cumple porque el administrado tiene que realizar ciertas acciones y no las ha hecho. Por ejemplo, se le dice, demuele ese cerco que has construido en la vereda, señor administrado, porque la vereda no está para tus construcciones personales, sino para el libre paso. Demuélela, porque si no ya después yo tengo que realizar otras acciones, ¿no? Pero, pese a que ese acto goza de ejecutividad por el simplemente hecho de ser un acto eficaz, no lo hace. Y por lo tanto, tenemos que pasar a la ejecutoriedad. La ejecutoriedad no es una cualidad de todo acto administrativo, porque puede ser que haya actos administrativos que sean cumplidos sin obligación, sin recurrir a la fuerza, ni a la coacción, ni a otras acciones posteriores después de la notificación. Por ejemplo, una licencia de funcionamiento, ¿no? El propio acto administrativo ya podría constituirse como una licencia de funcionamiento y no hay más acciones que hacer. Pero en los casos en los que se requiera, por ejemplo, el pago de una multa o acciones de no hacer o hacer, se necesitan de acciones y conductas por parte del propio administrado. Y a partir de ello se genera la ejecutoriedad del acto administrativo. Es por ello que podemos determinar que la ejecutoriedad no es una cualidad, sino es una facultad de la administración pública para que se cumpla el objeto del acto administrativo, así el administrado quiera o no. Es una facultad de la propia administración pública. Recordemos,
autotutela, no necesita recurrir a otras instancias, no necesita recurrir al Poder Judicial para ejecutar, aunque sea a la fuerza, sus propias decisiones contenidas en actos administrativos. Acá podemos ver el procedimiento general de una ejecución de un acto administrativo, ¿no? He puesto como un foco, una idea, la representación de un acto administrativo, porque recordemos que es una exteriorización intelectual simplemente, ¿no? Es una idea que se tiene que, como se tiene que cumplir, tiene que producirse efectos materiales, pero el simplemente hecho de que existe un acto administrativo no significa que se está cambiando nada, solamente es una declaración, que en esta declaración se puede disponer, por ejemplo, disponer el pago de una multa u ordenar el retiro de unas ofendículas, por ejemplo, que están quitando el libre paso de unas calles, ¿no? Disponer u ordenar. Después de ello, de la notificación de este acto administrativo, cuando el administrado ya conoce que existe una disposición, una orden por parte de una autoridad de la administración pública, se entiende, para estar todos de manera pacífica, bajo criterios de buena fe procedimental, los administrados tendrían que cumplir espontáneamente lo que dice el acto administrativo: pagar su multa, retirar las ofendículas, demoler sus construcciones, cambiar su construcción. Ese es el cumplimiento espontáneo. El mismo administrado lo hace. Pero ¿qué pasa si no? Si es que no lo hace, entonces la administración pública puede recurrir a la ejecución forzosa. Quiera o no el administrado, se tiene que cumplir. Pero para recurrir a la ejecución forzosa, tiene que pasarse por ciertos requisitos. En principio, esta disposición tiene que tratarse de una obligación de dar, de hacer o no hacer. Por ejemplo, ya habíamos visto el pago de una multa, que es un dar, hacer. Por ejemplo, también puede ser en estos casos la demolición mismo o el retiro de algún material de la propiedad, o un no hacer, por ejemplo, en el caso de los migrantes que no tienen que estar aquí dentro del territorio nacional, aquellos que no tengan permiso, cuyo permiso ya haya vencido, ¿no? Tienen que ser reportados. Tendrían que cumplir espontáneamente con lo que dicta el acto administrativo, pero si no, entonces se tiene que recurrir a una ejecución forzosa, ¿no? Y que también esté determinada por escrito, ¿no? A través de un acto administrativo por escrito que sea claro e íntegro. ¿Se entiende esto? ¿Por qué? Porque el acto administrativo ya ha tenido que cumplir con los elementos de ese acto, o también denominados requisitos de validez. Y todo acto administrativo tiene que ser concreto y tiene que determinar una relación intersubjetiva, y por ende siempre tiene que ser claro e íntegro. Pero no está de más recalcarlo. Aquí hay una característica especial, que tiene que haber un requerimiento previo al administrado para su cumplimiento, ¿no? No de frente es que se puede ir a la ejecución forzosa, sino se le tiene que apercibir. Eso en básico es que el ejecutor coactivo tiene que requerirle al administrado para que cumpla. Generalmente lo que se hace en un procedimiento de ejecución coactiva es que antes de que vaya el expediente al ejecutor coactivo, la administración pública requiere al administrado para que cumpla en el plazo de 10 días hábiles con la prestación, con la disposición, con la orden, bajo apercibimiento de remitirlo al área de coactiva. Y cuando ya va el área coactiva, el ejecutor coactivo otra vez remite un requerimiento previo al administrado para que en el plazo de 3 días pueda cumplir con la orden, con la disposición, o si no ya lo va a realizar de manera forzosa, bajo la ejecución forzosa. Uy, creo que esto se tenía que ir más abajo. La ejecución forzosa, por ejemplo, la podemos ver de 4 maneras: ejecución coactiva, ejecución subsidiaria, la multa coercitiva y la compulsión sobre personas. En sencillo, en la ejecución coactiva están referidos a los embargos, por ejemplo, a la retención de bienes
para que a partir de ello la administración pública pueda cobrar, pueda restar del patrimonio del administrado para poder cubrir las deudas que mantiene. A través de la ejecución subsidiaria, la administración pública recurre a otras personas diferentes del administrado para que ejecuten esa obligación o para que ejecuten esa acción. En la ejecución subsidiaria solamente se pueden realizar sobre acciones no personalísimas. Por ejemplo, el mismo caso de la demolición, ¿no? Si es que tú no lo demueles, yo puedo contratar a una empresa privada, o sea, yo, administración pública, puedo contratar a una empresa privada para que realice la acción de demolición. Es una ejecución subsidiaria. En estos casos, la empresa o el tercero que realiza la acción no tiene un vínculo con el administrado, sino con la administración pública. La administración pública contrata al tercero, el tercero realiza la acción y luego el administrado tiene que pagar todas las costas, todas las indemnizaciones que se hayan podido surgir, tanto al tercero como a la administración pública a través de una ejecución subsidiaria. En la multa coercitiva se dispone el pago de multas progresivas para que el administrado tenga bien cumplir con la sanción o con la disposición que se le haya señalado. Estas multas coercitivas, por ejemplo, pueden ser de que cúmplase con el pago de la sanción, que es de 10 UITs, digamos, en el plazo de 15 días hábiles. Si no pagas en 15 días hábiles, te vamos a poner una multa coercitiva de 5 UITs o de 1 UIT, ¿no? Y de ahí va progresivamente ampliándose a efectos de que el administrado piense y diga mejor pago antes de que sigan generándose multas coercitivas. Porque luego de las multas coercitivas, cuando ya generen una cantidad suficiente, pueden pasar a la ejecución coactiva, ¿no? Y embargar bienes de mayor valor. Estas multas coercitivas, ojo, no tienen la calidad de sanción, porque por ahí podrían decirme que no se cumple con un debido procedimiento, porque para toda multa como sanción debería de seguirse un procedimiento administrativo sancionador, o por otro lado también se podría decir que se vulnera el principio de non bis in idem, porque se está sancionando con multas 2 veces o 3 veces o 5 veces por el mismo hecho. Sin embargo, esta multa coercitiva está constituida como una modalidad de ejecución forzosa y no tiene la condición de sanción en específico. Por lo tanto, no se cumple con los criterios del principio del non bis in idem y son legales, establecidas simplemente para coercionar al administrado para que pueda cumplir con la prestación principal. Y luego la compulsión sobre las personas, que implica una acción física de traslado del administrado para que cumpla con la prestación. Y en estos casos el mayor ejemplo es aquellos inmigrantes extranjeros que vienen al Perú sin tener los permisos necesarios, pues la entidad de la administración pública competente tiene que retirarlos. Si es que ya hay un acto administrativo donde ordena que se tienen que retirar del país y no lo hacen, entonces pueden realizar la compulsión sobre las personas para que se puedan ir, o si no también pueden ser aquellos que sí tienen el permiso pero ya se encuentra vencido. Estas son las modalidades de ejecución forzosa. Luego vamos a pasar a la revisión, pero ya en la segunda parte de esta sesión, ¿sí? Pasamos al break entonces, muchas gracias. Uy, 5 minutos, ya. Entonces vamos a ir avanzando con la revisión. Recordamos otra vez respecto del acto administrativo, ¿no? Habíamos dicho que ejecución significa realizar una acción sobre determinada cosa para su debido cumplimiento, y ahora vamos a hablar sobre revisar, que revisar implica someter a evaluación una determinada cosa, que en este caso es el acto administrativo. ¿Cómo se revisa un acto administrativo? Si es que nosotros somos abogados privados o incluso somos quizás asesores legales en una entidad de la administración pública y nos dicen, revisa la validez de este acto administrativo. En principio tenemos que ver si es que ha sido declarado nulo o no, ¿no? Porque recordemos que existe una regla, no principio, regla sobre presunción de validez.
Y en la presunción de validez señalamos que todo acto administrativo es válido, o sea, reúne sus requisitos, si es que no ha sido declarado nulo. Entonces, bajo una respuesta rápida, si no se ha declarado nulo, es válido, en sencillo, y por tanto tiene que cumplirse. Pero si es que queremos impulsar su revisión para que sea declarado nulo, entonces tenemos que analizar ciertos criterios. Y dentro de estos criterios están los elementos de validez. ¿Qué va a repercutir y qué vamos a hacer ahora en la siguiente parte de esta clase? La revisión del acto administrativo. Hemos dicho que todo acto administrativo está dirigido por una autoridad que tiene una decisión, bueno, una declaración, y que tiene fundamentos. Estos fundamentos son materia de evaluación. Los fundamentos de hecho y los fundamentos de derecho. Porque todo esto tiene que estar debidamente motivado. La revisión implica analizar si es que esta autoridad es competente, si es que en esta motivación se han hilado debidamente los argumentos de hecho con los argumentos de derecho y hay una congruencia con lo que se ha decidido. También implica ver si es que esta autoridad ha tenido un fin público para la emisión, si es que este objeto es lícito, jurídicamente posible o físicamente posible también, físicamente posible, jurídicamente posible, y también si es que los actos previos han sido ceñidos bajo un procedimiento regular, porque recordemos que el principal principio del derecho administrativo es el principio de legalidad. Por tanto, todas las actuaciones, no solamente el acto administrativo, sino todo el procedimiento administrativo que haya generado previamente, tiene que seguir los cánones legales. Y eso implica revisar. Recordemos nuevamente que la eficacia del acto administrativo está supeditada a su notificación. Y por lo tanto, la revisión de la notificación no incide en la validez del acto administrativo. Cuando revisamos un acto administrativo, lo que realizamos es un análisis de los requisitos de validez. ¿Qué nos va a importar la revisión de la notificación para saber si es que estamos dentro del plazo o no, por ejemplo, para interponer los recursos? Porque recordemos que a partir de la notificación tenemos 15 días hábiles para poder interponer los recursos. Y estos recursos tienen que incidir en el análisis de estos requisitos de validez, de la autoridad, de la motivación, del fin público, del procedimiento regular y del objeto del acto administrativo. Sobre todo en la motivación, ya sean los fundamentos de hecho o fundamentos de derecho. La eficacia del acto administrativo sencillamente nos da el plazo para el cual nosotros podemos recurrir a la administración pública a efectos de solicitarle que revise el acto administrativo. Y no está de más también decir que en el recurso administrativo nosotros como abogados privados le tenemos que dar una propuesta de resolución, no un proyecto de resolución, sino una propuesta para decirle, ¿sabes qué? Tú tienes que resolver de esta manera. No existe una debida motivación en el fundamento de hecho porque no se ha probado debidamente. O no existe una motivación respecto al fundamento de derecho porque se ha aplicado una norma derogada o se ha interpretado indebidamente una norma y la interpretación correcta es esta, ¿no? Esto lo vamos a ver en la siguiente parte de esta primera clase, cuando vamos a hablar sobre la revisión del acto administrativo. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado profesor. También gracias a los participantes, colegas, amigos que se conectan también en estos momentos al diplomado. Tal y como se ha indicado al inicio de la sesión del día de hoy, tendremos un breve receso de 10 minutos. Antes de comenzar con este receso, por favor, les recordamos también que aquellos que tengan dudas, preguntas relacionadas al tema de la sesión del día de hoy, por favor lo hagan en la caja de comentarios del aula virtual, pero solamente les pedimos que estas sean precisas y claras y relacionadas al tema que el profesor está exponiendo hasta ahora. Bueno, sin más que agregar, regresamos.
Bueno, sin más que agregar, le doy el pase al profesor. Muchas gracias. Vamos a ver entonces la segunda parte de la sesión de hoy respecto de la revisión de actos administrativos, que es un preámbulo realmente a la clase que van a ver con otro docente en la siguiente sesión sobre los recursos administrativos. Con revisar estamos señalando que vamos a someter al acto administrativo a un examen valorativo respecto de sus requisitos, a los requisitos del acto administrativo que habíamos visto en la anterior clase, que con una forma de memotecnia podemos representarlos como el componente F, ¿no? Comp F, C de competencia, O de objeto, M de motivación, P de procedimiento regular y F de finalidad pública. Son 5, que son estos de aquí, y que gráficamente los podríamos determinar como la autoridad, que tiene que tener una competencia, que emite una decisión, que ese es el objeto, motivada bajo argumentos de derecho y argumentos de hecho, que es el elemento de motivación, que esa autoridad tiene que perseguir una finalidad pública, no una finalidad particular, que también habíamos visto que la finalidad pública también implica que no deba ser una finalidad que beneficie a la propia entidad de la administración pública. Esa no es una finalidad pública. La finalidad pública es el interés general, el bien común, ¿no? Si hay un acto administrativo que ha sido emitido bajo una finalidad de que solo beneficia a esa entidad o a ese órgano o a esa oficina, quiere decir que no ha sido ceñido bajo una finalidad pública, sino bajo una finalidad particular. Y asimismo también otro requisito de validez es el procedimiento regular. Respecto de casos en concreto sobre los recursos que se puedan presentar incidiendo en la motivación, competencia, seguramente se va a desarrollar en la siguiente clase, pero necesitamos valorar esta parte central sobre la motivación en principio. Lo que hemos hecho acá es un zoom, es una ampliación del elemento de motivación. Motivación, argumentos de derecho, argumentos de hecho que conllevan una decisión. Vamos a ver qué implica ello. Recordemos que los argumentos de derecho están constituidos bajo una premisa mayor, ¿no? Una premisa mayor como si fuera una generalidad, porque las disposiciones, ya sean administrativas o normativas de cualquier caso, siempre van a ser generalidades. Estas generalidades tienen que incidir sobre una circunstancia en concreto. Por ejemplo, esta generalidad podría decir que según el reglamento de edificaciones no pueden construirse gradas que sean de diferente tamaño, ¿no? Por los escalones de las gradas me refiero, no tienen que ser de diferente tamaño, tienen que ser del mismo tamaño y cumplir con la normativa en específico, ¿no? Ese es un argumento de derecho como una premisa mayor. Luego de aquí tenemos un argumento de hecho que quizás en el jirón Independencia, número 417, vemos que es un inmueble de 2 pisos, cuyas escaleras, si hacemos la medición respectiva, tenemos el informe del arquitecto, ha señalado que no cumple con las medidas establecidas, tal es así que incluso tienen unos escalones más grandes que los otros, lo cual podría repercutir en el interés no solo general de las personas que van a utilizar ese bien inmueble, sino también en un incumplimiento normativo respecto de estas premisas mayores que ya se han establecido. Y por lo tanto, lo que corresponde es no otorgar la licencia de edificación según el plan o no otorgar la formalización de una licencia de edificación cuando ya se ha construido, por ejemplo, y también quizás disponer la demolición de esa construcción, ¿no? Esa es la decisión, lo cual, según lo que estaba señalando, sí se coincide con una premisa mayor general, que son normas jurídicas vigentes, con una premisa menor, que es una circunstancia del caso concreto, para adoptar una decisión concreta. Cuando los argumentos de derecho con los argumentos de hecho están ceñidos hacia su decisión, es decir, tienen una hilación, no se está hablando acá, por ejemplo, argumentos de derecho que tengan que ver con normas previsionales
o normas de propiedad intelectual, ¿no? Porque si no, no tendría sentido. Sino, en estos casos están hablando de normas de edificación con argumentos de hecho que inciden en lo que se ha desarrollado en estas normas, cuyo objeto está también vinculado a los argumentos antes referidos. Entonces se determina que existe una motivación interna adecuada. La motivación interna tiene que ver con la vinculación de los argumentos del propio acto administrativo. Pero yendo más allá, podríamos ver, por ejemplo, si es que estos argumentos de derecho están bien sustentados. Quiere decir, por ejemplo, que no se haya incurrido en errores de derecho. ¿Cuáles pueden ser esos errores de derecho? La inaplicación de normas, porque puede ser que la autoridad administrativa no haya considerado normas que tienen que ser aplicables. También puede ser la aplicación indebida de la norma, porque ha aplicado normas que no debió de aplicar, o la indebida interpretación de la norma, porque ha aplicado normas que sí ha debido de aplicar, pero las ha interpretado indebidamente, las ha interpretado no siguiendo los métodos y técnicas de interpretación jurídica, o no siguiendo los cánones establecidos por el Tribunal Constitucional, por ejemplo. En cualquiera de estos tres casos nos encontramos frente a error de derecho del acto administrativo que ataca a los argumentos de derecho establecidos en el acto. Quiere decir que esta premisa mayor está indebidamente valorada, no se cumple. Cuando nosotros atacamos los argumentos de derecho, estamos hablando de una indebida motivación externa. Si bien es cierto, aparentemente los argumentos de derecho con los argumentos de hecho tienen una hilación que arriba una decisión, por lo tanto sí se cumple una motivación interna, pero si es que analizamos a profundidad estos argumentos de derecho, vemos de que se han obviado algún sustento o se ha interpretado indebidamente alguna norma, por lo tanto no se cumple con la premisa mayor. Y no se cumple tampoco con una motivación externa. Lo mismo pasa con los argumentos de hecho, también como son premisas. Si es que analizamos la externalidad de esos argumentos de hecho, podríamos decir que no existe una motivación externa. Aparentemente la decisión está bien justificada, pero si nos centramos en los argumentos de hecho, no existe una debida motivación externa. ¿Cuáles pueden ser los vicios de un acto administrativo vinculados a los argumentos de hecho? Estamos hablando de los errores de hecho. Los errores de hecho señalan que no han sucedido las cosas como dice ese acto administrativo. Por ejemplo, en este caso de la demolición de las graderías, se podría decir que no es cierto lo que dice el informe técnico del arquitecto de la municipalidad, en el que dice que no se cumple con la normativa. Yo he contratado a un arquitecto privado y me dice lo contrario. Tengo un elemento probatorio, por favor solicito una nueva visita para que vengan porque parece que ese arquitecto ha elaborado un indebido informe. No, son argumentos de hecho. No estoy diciendo en estos casos, por ejemplo, que la normativa que aplicada ha sido derogada, ha sido modificada, que se está interpretando indebidamente la norma. No, sencillamente estoy diciendo que los argumentos de hecho plasmados en el acto administrativo no han sucedido tal cual lo han señalado la autoridad, ¿no? Con la presentación de medios probatorios, o también puede señalarse de que no hay argumentos, por ejemplo, ¿no? Y eso lo vamos a ver en la motivación interna, en los defectos de la motivación interna. Cualquiera sea el caso de un error de hecho, porque no se han valorado medios probatorios que incidan en la acreditación de hechos o que se presenten nuevos hechos, pues se está atacando a la premisa menor como circunstancia, y como se está atacando solamente una premisa, quiere decir que no hay una debida motivación externa. ¿Cuáles son los defectos de la motivación interna? ¿No? Solamente viendo esto en vertical. Por ejemplo, ausencia de motivación. ¿Qué pasa si solamente se dispone la autoridad y el objeto del acto administrativo? Quiere decir una decisión, sin contemplar qué argumentos sustentan ese objeto, esa decisión, ¿no? Estamos hablando acá de una ausencia de motivación. O también puede ser una motivación aparente cuando se señale visualmente que existen argumentos, pero realmente no
No hay una motivación en específico. Por ejemplo, cuando en los argumentos de derecho simplemente hay una relación de normas, de enunciados normativos, mejor dicho, pero no se vinculan al caso concreto o no se argumenta cómo es que se vinculan o cómo los está interpretando. Simplemente hay una descripción general de los enunciados normativos y no se señala cómo estos inciden al caso concreto y sustentan esta decisión. O por ejemplo, también en los argumentos de hecho no existe una valoración sobre los hechos, sino simplemente se está describiendo, enumerando todos los documentos que contiene el acto, que contiene el expediente, ¿no? Ahí no hay unos argumentos de hecho, simplemente hay una relación de documentos de manera descriptiva. No hay una motivación cuando aparentemente parece que sí, o sino una motivación insuficiente cuando, por ejemplo, no se han señalado todos los argumentos de hecho que deben de señalarse y se motiva, sí es cierto, y se lleva a una conclusión, a un objeto, pero que si es que se considerasen todos los argumentos de hecho o toda la motivación, no se llevaría a cabo esta decisión, sino una distinta, ¿no? Estos son los errores que puede contener una motivación interna y que cuando redactemos un recurso de apelación, un recurso de reconsideración, un recurso de revisión en aquellos casos que lo permita la ley, tenemos que incidir siempre en estos errores. No podemos elaborar un recurso si es que no tenemos en cuenta el análisis técnico y objetivo de un acto administrativo. A la autoridad administrativa que planteemos recurrir para que luego lo eleve a su superior jerárquico, debemos de presentarle cuáles son los errores del acto administrativo que generalmente están incididos en su motivación. Puede ser también en aquellos casos que sea respecto de su competencia, pero es muy poco probable, la verdad. Lo más común respecto a la generalidad y a la estadística es que los actos administrativos se declaran nulos porque contienen vicios en su motivación. Aparte porque es lo más difícil de hacer de un acto administrativo, la motivación. Construir un acto administrativo implica aplicar debidamente los argumentos de derecho, es decir, conocer la normativa aplicable, no solamente cuáles son los números de las leyes aplicables, sino el verdadero sentido interpretativo que tienen las normas jurídicas al respecto de esa materia, conocer el caso, acreditar los hechos, también conocer sobre análisis de estándar probatorio, por ejemplo, para así arribar a una decisión, porque si no es posible que como autoridades de la administración pública estemos emitiendo actos que simplemente contienen decisiones no fundamentadas y que a futuro pueden ser declaradas nulas. Esta es la revisión que tendría que hacerse a todo acto administrativo cuando se pretende su nulidad. Ahora vamos a ver cuál es el procedimiento que sigue cuando interponemos un recurso administrativo. Lo vamos a ver poco a poco en la pizarra. A ver, vamos a ver. Imaginemos que tenemos un acto administrativo que lo hemos dibujado de esta manera, ¿no? Acá la autoridad, el fundamento de derecho, el fundamento o fundamentos de hecho y el objeto, que es la decisión. Decisión del acto administrativo. Listo, ese es un acto administrativo. En este caso, por ejemplo, digamos que nos están imponiendo una multa porque no hemos, a ver, ¿qué puede ser? Tantas decisiones. No hemos construido nuestro inmueble con una licencia de edificación, o quizás también no hemos botado la basura a la hora que debíamos de botar la basura y nos han puesto media UIT de sanción, o también puede ser que no contamos con los permisos de registro sanitario y tenemos una empresa que vende alimentos y nos han puesto una multa también por ello. Todo ello emite una decisión de multa. También puede ser que no hemos ido a votar las últimas elecciones, nos han puesto una multa y se nos notifica. Se nos notifica y entonces ello quiere decir que ese acto administrativo es eficaz. Tenemos que cumplirlo porque goza de ejecutoriedad. Habíamos visto en la primera parte de la clase. Debemos de cumplir ese acto administrativo, pero tenemos el derecho también de
someterlo a un análisis, someterlo a revisión y por lo tanto recurrimos. ¿Qué significa recurrir? Significa interponer un recurso administrativo, un recurso de revisión, recurso de apelación, recurso de reconsideración. Eso implica recurrir. Vamos a ponerlo acá mejor, en negro. Recurrimos, es decir, presentamos un recurso, ya sea de reconsideración, de apelación o excepcionalmente de revisión. ¿Sí? Excepcionalmente de revisión. Imaginemos que presentamos un recurso de apelación. ¿Qué se hace cuando presenta un recurso de apelación en el plazo establecido, que son 15 días hábiles por criterio general? Se emite otro acto administrativo. ¿Quién emite ese otro acto administrativo? El superior. El superior no significa solamente el superior en jerarquía respecto del organigrama, porque puede ser que en aquellas materias especiales haya un tribunal, por ejemplo, u otro órgano que tenga la competencia de revisar esos actos administrativos, ¿no? Por ejemplo, en materia disciplinaria, el Tribunal del Servicio Civil es quien revisa los actos administrativos o en general del sistema administrativo de gestión de recursos humanos, ¿no? Una rotación, por ejemplo, que se decida sin cumplir con el debido fundamento, el Tribunal del Servicio Civil es quien va a revisar ese acto administrativo. Este acto administrativo, producto de que hayamos interpuesto un recurso administrativo de apelación, también tiene que cumplir con los requisitos de validez, ¿no? Por ejemplo, la autoridad, que tiene que tener un fin público, que tiene que dotar de competencia, la motivación, que está contenida en los fundamentos de derecho, los fundamentos de hecho, y también una decisión que constituye el objeto del acto administrativo. Y ese acto administrativo tendría que notificarse para que funcione, para que surte efectos jurídicos. Ese acto administrativo, en este caso, acá por ejemplo podemos determinar que es una multa que se nos está imponiendo, al cual hemos recurrido, hemos interpuesto un recurso de apelación y aquí se puede decir que la administración pública no nos ha hecho caso, digamos, y confirma la multa o confirma el acto administrativo previo. Infundado el recurso de apelación y se confirma la multa. ¿Qué puede pasar acá? Si es que ya hemos interpuesto el recurso de apelación, solamente podríamos demandar, presentar la demanda de acción contenciosa administrativa después de los 3 meses. Ojo, acá son 15 días hábiles, acá son 3 meses. Pero ¿qué pasa si es que no recurrimos? Ya sea si es que no recurrimos aquí, o ya sea si no recurrimos aquí, es decir, no presentamos ningún recurso, se entiende de que estamos consintiendo la decisión. Estamos de acuerdo, ¿no? Es una ficción de que si no interponemos ningún recurso dentro del plazo establecido o no demandamos dentro del plazo establecido de 3 meses, se entiende que estamos aceptando la decisión de la administración pública. Es un acto administrativo consentido. Consentido porque estamos consintiendo lo que se ha señalado, ¿no? Consentido. Hay consentimiento por parte de nosotros y por ello se determina que ese acto administrativo es un acto administrativo firme. Firme deviene de rígido. Rígido, ¿no? ¿Por qué? Porque no se puede modificar por impulso de parte. Un acto administrativo firme es como un acto administrativo cuyos efectos ya no se pueden modificar, ha quedado firme, quieto. Con las acciones del administrado es que este acto administrativo puede modificarse luego, puede ser maleado, puede ser convertido
por otro acto administrativo. Esta decisión puede modificarse por otro acto administrativo o cuando ya llegamos a unas instancias judiciales por una resolución judicial. La autoridad jurisdiccional puede declarar nulo, por ejemplo, esta multa, ¿no? Pero si es que no, estamos ante un acto administrativo firme. ¿Qué puede pasar con un acto administrativo firme? Si bien es cierto, aparentemente ya no podríamos hacer nada como administrados, la entidad de la administración pública sí puede hacer algo contra este acto administrativo. ¿Qué puede hacer? Nulidad de oficio. ¿Cuánto plazo tiene para ello? 2 años. 2 años para que pueda declarar la nulidad de oficio. Entonces yo puedo presentar un recurso de nulidad para que se declare la nulidad de oficio. Técnicamente no. Quiere decir que aquí que el administrado solamente puede interponer los recursos que le ampara la ley, que son reconsideración, apelación y revisión en casos excepcionales. Pero no hay un recurso de nulidad, ¿no? La nulidad es la pretensión, la nulidad es la expresión concreta de lo pedido, lo que el administrado quiere. No es un recurso. Los recursos solamente son reconsideración, apelación y revisión en casos excepcionales. Esta nulidad de oficio no es surgida a través de un pedido del administrado. Se entiende que la nulidad de oficio, como su nombre lo dice, de oficio, tiene que resultar espontáneamente del análisis de la propia administración pública para declarar la nulidad de su propio acto. Porque la administración pública tiene ese poder, esa prerrogativa exorbitante de poder incluso nulificar sus propios actos, pero siempre dentro del plazo de 2 años. Si es que se le vence ese plazo de 2 años, todavía puede recurrir al Poder Judicial, tiene 3 años para ello, a través de una demanda de lesividad. Otra cosa también aquí importante, enfocándonos aquí, que cuando ya estamos en segunda instancia administrativa, porque esta es la primera instancia administrativa y esta es la segunda instancia administrativa, y vemos que no nos han hecho caso, significa que ese acto administrativo ya ha causado estado. ¿Qué significa causado estado? Recordemos, estado. ¿Estado de qué? Que podemos estar en un estado feliz, podemos estar en un estado lamentable. ¿Estado de qué? Realmente es un estado demandable. ¿Sí? La ley ni la doctrina no lo dicen así, pero se entiende de esta manera. Es un estado demandable. Quiere decir que recién en esas circunstancias podemos acudir al Poder Judicial a través de una demanda de acción contenciosa administrativa o a través de una demanda de amparo cuando se vulneren derechos fundamentales. Recién en estos actos, los actos que han causado estado. ¿Qué estado? Un estado demandable. Este acto tiene la calificación de un estado demandable. No, porque debemos de recurrir a una segunda instancia administrativa para que se genere ese estado demandable. Entonces, de aquí podemos diferenciar algunos ciertos criterios, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, de un acto administrativo firme y un acto administrativo que ha causado estado? Acto administrativo firme es aquel que ha quedado rígido, que no se puede mover por instancia de parte porque no hemos recurrido, ¿no? Como si fuera un acto administrativo cuyos efectos se han quedado congelados porque no le hemos dado el trámite a tiempo. El acto administrativo firme es aquel que se genera porque el administrado no ha recurrido o no lo ha hecho dentro de los plazos establecidos. ¿Y cuál es el acto administrativo que ha causado estado? Es aquel que es demandable porque ya se agotó la segunda instancia administrativa.
Otro criterio también es que no solamente los actos administrativos pueden ser observados a partir de instancias de parte, como son a través de los recursos, sino también por parte de la propia administración pública, porque tiene la facultad, de la potestad de intervenir ella misma sobre sus actos administrativos a través de la nulidad de oficio. Y en la nulidad de oficio puede disponer la nulidad de sus actos administrativos, siempre y cuando no se le vence el plazo de 2 años, porque si no, lo que tiene que hacer es demandar. Esta demanda se llama demanda de lesividad, que es una suerte de demanda de acción contenciosa administrativa, pero la interpone la propia entidad de la administración pública a través de sus procuradurías. Otro asunto importante que se tiene que tomar en cuenta aquí es que en la nulidad de oficio no solamente se tiene que sustentar que no se ha cumplido con alguno de los requisitos de validez, esta es una lupa por si acaso, con los requisitos de validez, sino también, aparte de ello, se tiene que señalar que se ha vulnerado algún derecho fundamental. Esto según ley, pero como dentro de los derechos fundamentales, así lo ha dicho el Tribunal Constitucional, está el derecho a la defensa, y dentro del derecho a la defensa tenemos el debido procedimiento y la debida motivación, y dentro de la debida motivación está el cumplir con los argumentos de hecho, los argumentos de derecho, arribados a una decisión. Entonces quiere decir que prácticamente el incumplir con los requisitos de validez incide en una indebida motivación, que asimismo es una vulneración a los derechos fundamentales. No puede resultar tautológico, pero de esta manera se puede sustentar una nulidad de oficio del acto administrativo. En estos casos, entonces, la entidad de la administración pública puede nulificar sus propios actos administrativos. ¿Cuál es el procedimiento interno? Que la propia autoridad que ha emitido el acto administrativo tiene que emitir un informe hacia su superior jerárquico, sustentándole de por qué debe de declarar la nulidad de oficio, y este superior jerárquico tiene la facultad de disponer la nulidad. Cuando se dispone la nulidad, también se establecen responsabilidades para aquellos servidores o funcionarios que hayan causado la emisión de un acto administrativo inválido, que es decir, que no cumpla con los requisitos de validez, pero siempre y cuando que este acto administrativo haya sido declarado nulo por ilegalidad manifiesta. Si es que no se ha declarado nulo por ilegalidad manifiesta, entonces no podría determinarse responsabilidad funcional respecto de la emisión de ese acto administrativo declarado nulo. Entonces de ahí podemos partir y determinar que no todo acto administrativo declarado nulo sobrelleva responsabilidad funcional. Solamente aquellos actos administrativos declarados nulos por ilegalidad manifiesta. ¿Cuál sería ilegalidad manifiesta, por ejemplo? Aquellos cuya motivación evidentemente ha sido manipulada, o aquellos que no cumplan con la competencia debida, ¿no? El elemento de competencia. Otra también ilegalidad manifiesta puede ser sobre ausencia de motivación, ¿no? Simplemente una decisión. Esa es ilegalidad manifiesta, pero para todo lo demás este sería el procedimiento y las diferencias también entre un acto administrativo que ha causado estado, un acto administrativo firme y un acto administrativo consentido también, ¿no? Vamos a la pantalla. Acá podemos ver, acá está lo que le estaba señalando, pero a modo más pequeño de resumen. Una multa, si recurrimos, vamos a obtener otro acto administrativo que, si confirma la sanción, ya ha causado estado. Ha causado estado demandable. El estado demandable podemos interponer una demanda de acción contenciosa administrativa. Si no demandamos, quiere decir que lo hemos dejado consentir, es un acto firme. Es un acto firme del cual el administrado ya no puede interponer recursos administrativos porque se le ha vencido el plazo. De la misma manera, si es que el primer acto administrativo no lo hubiésemos recurrido, es decir, no hubiéramos presentado ningún recurso administrativo. Se entiende que lo hemos dejado consentir y se convierte en un acto firme, en un acto quieto, inamovible.
pero un acto firme solamente para efectos del impulso del administrado, porque la entidad sí puede realizar acciones sobre ese acto firme. Dentro de los 2 años puede declarar la nulidad de oficio de su propio acto. Entonces, en este caso, por ejemplo, estaríamos frente a un tercer acto, ¿no? Si es que ha habido un primer acto que hemos recurrido, digamos, y se confirma la sanción y no se demanda, es un acto firme. Este acto firme, la entidad puede declarar la nulidad de oficio a través de un tercer acto, que obviamente tiene que cumplir con todos los requisitos de validez para decidir que se declara la nulidad de ambos actos o quizás de uno solo. Y luego de ello, si es que no hace eso la entidad, es una cosa decidida formal. Eso faltó explicar, que cuando la entidad no realiza dentro del plazo de 2 años la nulidad de oficio, entonces ya hay una cosa decidida formal. ¿Cuándo pasa a ser una cosa decidida material? Cuando no se presenta ninguna demanda de lesividad ante el Poder Judicial. Ya es una cosa decidida material. Cosa decidida es más o menos la analogía de una cosa juzgada, pero estamos hablando de sede administrativa. Ahora, veamos los diferentes tipos de nulidades a partir de una nulidad por recurso, que es este de acá, también a través de una nulidad de oficio, que es este de aquí, o también a través de una nulidad por lesividad, ¿no? Es decir, las actuaciones mediante las cuales la administración pública sustenta a futuro una demanda de lesividad porque ya el acto ha quedado firme. Otra cosa también importante es que si es que el acto administrativo ha causado estado y es demandado, ¿no? Es un acto administrativo judicializado. Y los actos administrativos judicializados ya no pueden ser declarados nulos de oficio por la entidad de la administración pública. Los actos administrativos judicializados no son actos firmes. Los actos administrativos firmes pueden ser declarados por la administración pública a través de la nulidad de oficio, pero cuando entra a manos del Poder Judicial, la administración pública no puede abocarse a esos trámites, no puede abocarse a la modificación o supresión de esos actos administrativos. Veamos acá, por ejemplo, una nulidad en mérito a un recurso de reconsideración de cultura. ¿Qué pasa aquí? Que se plantea un recurso de reconsideración en contra del acto administrativo contenido en esta resolución directoral del año 2020 que determinó la protección provisional de un complejo arqueológico ubicado en la provincia de Chiclayo. ¿Por qué se presentó este recurso de reconsideración? Porque el administrado, que es Céspedes y Asociados Construcciones, era una constructora, estaba realizando inversión privada respecto de este sitio, de este complejo arqueológico, y que obviamente le afectaba el hecho de que haya una protección provisional respecto de este bien. Ha advertido la administración pública en segunda instancia que la Dirección Desconcentrada de Cultura, para emitir esta decisión, no ha tomado en cuenta que ya existían certificados de inexistencia de restos arqueológicos que se denominan como CIRAS, incluso un plan de monitoreo arqueológico. En este caso quiere decir que el Ministerio de Cultura ya había señalado que no existen restos arqueológicos respecto de ese territorio y que ello no podría significar una vulneración al patrimonio cultural porque estos certificados son meramente de carácter cognoscitivo solamente para ese momento determinado. Eso no quiere decir que, por ejemplo, si es que se realizan excavaciones producto de la inversión privada o también pública, se encuentre algún material arqueológico, inmediatamente se tiene que suspender las actividades. Por lo tanto, una suspensión previa, cuando ya hay CIRAS emitidos, cuando ya hay un plan de monitoreo arqueológico, vulneran los derechos de los administrados y por lo tanto tendría que declararse la nulidad de ese acto administrativo porque no ha considerado estos certificados, ¿no? Se declara fundado el recurso de reconsideración
y se declara la nulidad del acto administrativo de resolución directoral. En este caso, por ejemplo, si vemos el esquema de la motivación, podríamos ver que no se ha motivado debidamente los hechos, ¿sí? Si bien la norma aplicable está bien, está vigente, se ha interpretado debidamente, pero ha faltado una variable respecto de los hechos que cambia el objeto, que cambia la decisión y que en la segunda instancia administrativa se ha reformulado ello. Acá podemos ver una nulidad de oficio y con ello vamos a ver un caso en el cual, si bien cuando el acto administrativo ya ha quedado firme o ha causado estado, el administrado puede por estrategia presentar una petición de nulidad. Pese a que sea declarada improcedente, en muchos casos puede resultar favorable. ¿Por qué? Porque si bien la administración pública no tiene que atender recursos cuando ya el acto administrativo ha causado estado o cuando ya el acto administrativo es firme, la administración pública puede declarar la nulidad de oficio de sus actos. Y si puede declarar la nulidad de oficio de sus actos, entonces el administrado lo puede hacer notar, pese a que ya no tenga plazo para interponer ningún recurso. Puede decirle a la administración pública: ¿sabes qué? Existe un error aquí. Yo te lo planteo porque sé que tienes la potestad y la facultad de declarar de oficio tus propios actos en el plazo de 2 años y esos 2 años todavía no han vencido. Yo sé que ya se vencieron el plazo de mis recursos, ya se pasaron los 15 días. O también puede ser de que yo sé que ya interpuse mi recurso, pero me lo has denegado. No te has dado cuenta de que existe un vicio en la motivación de ese acto administrativo. Así es que te lo planteo para que puedas declarar o puedas analizar la declaración de una nulidad de oficio. En este caso, por ejemplo, se trataba de que a un procurador se le había sancionado disciplinariamente según las normas de la Ley del Servicio Civil. Pero los procuradores tienen su propia normativa disciplinaria. La entidad, que es el Gobierno Regional de Piura, sancionó a un procurador bajo las reglas de la Ley del Servicio Civil. Y el abogado que llevó el caso ante una segunda instancia no lo advirtió al tribunal, advirtió otros criterios, ¿no? Quizás la inexistencia de responsabilidad por causalidad, por culpabilidad, por falta de medios probatorios, pero no llegó hacia la competencia de la propia autoridad instructora, autoridad sancionadora, o incluso la competencia del propio Tribunal del Servicio Civil, porque ellos no son competentes para ver este régimen disciplinario. Así es que con un sencillo escrito se puede solucionar esto, decirle: ¿sabes qué, Tribunal del Servicio Civil? Yo sé que ya has emitido esta resolución, la 702, en abril del 2021, pero no eres competente. No eras competente para emitir esa resolución. La entidad del Gobierno Regional de Piura tampoco era competente. Esto era un tema de la Procuraduría General del Estado. Así es que yo sé que ya se venció el plazo, yo sé que ya interpuse mis recursos, yo sé que este acto administrativo ya ha causado estado, pero tú puedes declarar la nulidad de oficio de tu propio acto. Valóralo, analízalo. ¿No? Simplemente con un escrito sencillo se puede presentar, por ejemplo, un recurso, como quieran llamarlo, un recurso de revisión extraordinaria o un recurso de nulidad de oficio o una solicitud de aclaración incluso, porque esto bajo cánones del Tribunal de Servicio Civil ayuda mucho, porque en el reglamento del Tribunal de Servicio Civil existe una norma un artículo en específico que señala que después de la resolución del Tribunal de Servicio Civil, lo único que procede son los pedidos de aclaración. Pero esos pedidos de aclaración no pueden modificar la decisión final. Simplemente pueden aclarar o dilucidar algunos extremos que no han quedado claros respecto de la ejecución de ese acto administrativo, o también se pueden modificar algunos errores materiales, ortográficos que puedan haberse señalado en el acto administrativo del Tribunal del Servicio Civil.
pero no modificar la decisión. Pero a través de ese camino podemos abrir la puerta al Tribunal de Servicio Civil y como cual caballo de Troya, entrar un caballo, pero realmente estamos presentando una solicitud de nulidad de oficio, que si bien es cierto, técnicamente no es procedente, pero al fin y al cabo, ¿qué importa cuando al administrado lo único que quiere es que se declare la nulidad de ese acto administrativo, independientemente si es que sea por a pedido de parte por un recurso o de oficio por la parte de la administración pública, ¿no? Si lo que se quiere es la nulidad, entonces los medios lo avalan. En este caso, por ejemplo, se presentó una solicitud de aclaración, ya sabíamos que se iba a declarar improcedente, se declara improcedente la solicitud de aclaración, pero no hay problema porque luego se declara la nulidad de oficio porque el Tribunal de Servicio Civil acá ve claramente que no es competente para imponer sanciones o para confirmar, mejor dicho, sanciones respecto de procuradores públicos porque ellos tienen su propia normativa, su propio régimen disciplinario que se tramita ante la Procuraduría General del Estado y declara la nulidad. Entonces, de esta manera, a través de la nulidad de oficio, podemos aprender que a pesar de que se han vencido los plazos para los recursos, a pesar de que ya el acto administrativo ha causado estado, incluso podemos acudir a la administración pública vía nulidad de oficio. Ya no importa que se declare improcedente nuestro recurso de revisión extraordinaria, llamémoslo como querramos llamarlo, de todas maneras se va a declarar improcedente, pero abrimos paso a que se declare la nulidad de oficio. Ojo, esto solamente sirve en aquellos casos donde se haya cometido una ilegalidad ya muy manifiesta, porque si no significaría perder esperanzas también, ¿no? Como abogados también simplemente tenemos que acudir a estos mecanismos solamente en aquellos casos en los cuales se advierta un grosero error por parte de la administración pública, porque si no estaríamos pensando de que se trata de otro recurso más y no es la idea, ni siquiera es un recurso, solamente es la potestad de la administración pública para declarar de oficio la nulidad de sus actos administrativos. Recordemos, esto es importante también. Y finalmente acá tenemos una nulidad producto de lesividad. La lesividad, recordemos que es una demanda que interpone la propia administración pública cuando ya no puede declarar la nulidad de oficio de sus propios actos. Cuando, por ejemplo, en estos casos ya ha vencido el plazo de 2 años por el cual pueda declarar la nulidad, entonces tiene que acudir necesariamente al Poder Judicial para que el Poder Judicial declare la nulidad de un acto de esa propia entidad. En este caso, por ejemplo, se ha emitido un acto administrativo de otorgamiento de subsidio de luto bajo los alcances de una ley que no era aplicable porque se ha aplicado la ley de la carrera pública magisterial cuando debía de aplicarse la ley del profesorado. Pero como en estos casos ya había pasado mucho tiempo porque la resolución era del 2017, ya pasaron 2 años, entonces lo único que se puede es pedir la nulidad al Poder Judicial a través de la lesividad. Entonces lo que se hace es declarar la lesividad de la resolución porque lesiona los bienes jurídicos protegidos por la entidad, lesiona derechos fundamentales, contiene vicios de validez y por lo tanto se remite esta resolución de lesividad, este acto administrativo de lesividad a la Procuraduría General de la entidad para que pueda interponer la demanda respectiva. Esto es como un requisito previo, ¿no? Para que la Procuraduría tenga el insumo y la condición habilitante de poder interponer una demanda de lesividad, necesita la resolución que la declara por tal. Y eso lo hace el titular de la entidad, por cierto, ¿no? Ahora veamos los tipos de vicios. Recordemos que un acto administrativo puede declararse nulo cuando tenga vicios en sus requisitos de validez. Los requisitos de validez, otra vez recordemos que son competencia, objeto, motivación, procedimiento regular y finalidad pública. Pero bajo una categoría también exorbitante, una potestad exorbitante de la administración pública,
pese a que haya vicios, la administración pública puede conservar ese acto administrativo, puede conservar el objeto, ¿no? Recordemos otra vez que el objeto es la última parte del acto administrativo mediante la cual se decide algo, se declara algo, se reconoce algo. La decisión, la declaración, ese es el objeto. Y ese objeto puede ser conservado pese a que quizás haya errores en los otros elementos del acto administrativo. ¿Cuándo podría ser conservado? Cuando el vicio es intrascendente. ¿Y cuándo el vicio es intrascendente? Cuando se analice que aún así, no cometiendo errores, se hubiera llegado al mismo objeto, se hubiera llegado a la misma decisión. Si es que se hubiera llegado a la misma decisión por criterios de celeridad, entonces se conserva el acto administrativo. Pero ello se tendría que analizar en un posterior acto administrativo que declare la conservación de ese acto administrativo y que sustente por qué esos vicios son intrascendentes, es decir, por qué en un futuro alterno en el cual no se hayan cometido esos vicios se hubiera llegado a la misma decisión. Por ejemplo, esto lo he visto en el Tribunal del Servicio Civil, mediante el cual a un servidor se le imputó 9 infracciones, 9 faltas disciplinarias y se le impuso la sanción de destitución porque en un mismo hecho había desobedecido a su empleador, había golpeado a un usuario de la administración pública y había sido negligente en el desempeño de sus funciones, ¿no? y otros hechos imputados más. El servidor ya destituido interpone el recurso de apelación para que sea elevado al Tribunal de Servicio Civil y el Tribunal de Servicio Civil señala de que ha habido un vicio respecto de las imputaciones sobre negligencia en el desempeño de las funciones, pero en los demás no. En ese caso, el acto administrativo contiene vicios porque no se ha motivado debidamente ciertos extremos. Pero también el propio Tribunal del Servicio Civil señala que aún así no se hubieran cometido vicios o aún así no se hubiera imputado esas infracciones, se hubiera llegado a la misma decisión. Y si se hubiera llegado a la misma decisión, aún así no se hubieran cometido esos vicios, significa que estos son intrascendentes. Y como son intrascendentes, lo que se determina es la conservación del acto administrativo. Pese a que hay vicios, se conserva el objeto, se conserva la decisión. Contrariamente, entonces podemos señalar de que aquellos vicios que sí cambiarían la decisión, por ejemplo, lo que hemos visto en el Ministerio de Cultura, que no se han valorado 12 certificados de inexistencia de restos arqueológicos, que de valorarse sí cambiaría la decisión, entonces lo que corresponde es la nulidad. La trascendencia repercute entonces en el objeto, en la modificación del objeto del acto administrativo. Si el objeto del acto administrativo sería distinto, entonces el vicio es trascendente. Si el objeto del acto administrativo sería distinto, entonces el vicio es intrascendente. Ahora, hay errores que contiene el acto administrativo que ni siquiera son vicios, los cuales son los errores materiales. Los errores materiales inciden, por ejemplo, en caracteres numéricos, en caracteres ortográficos o gramaticales. Ellos simplemente son sometidos a rectificación, que incluso la propia autoridad que ha emitido el acto administrativo que contiene errores materiales puede realizar la rectificación a través de otro acto administrativo, con una sencilla motivación donde dice en lugar de Julián Pérez Mamani debe decir Julián Enrique Pérez Mamani, basta para que se rectifiquen los errores materiales establecidos en un acto previo. Entonces, como errar es humano, los errores de los actos administrativos no necesariamente constituyen vicios de validez. Y los vicios de validez no necesariamente son causa de nulidad de acto administrativo. Solamente los vicios trascendentes, no los vicios intrascendentes. ¿Y cómo determinamos qué son vicios trascendentes o intrascendentes? A partir del objeto del acto administrativo. Si aún así
con el saneamiento de los vicios se hubiera llegado a la misma decisión, al mismo objeto, entonces el vicio es intrascendente y el acto administrativo se conserva. De lo contrario, el vicio es trascendente y el acto administrativo sufre de nulidad. Y cuando hablamos de nulidad, cuando presentamos un recurso, necesitamos entender que la nulidad es la pretensión. La nulidad no es un recurso. Por ejemplo, en el antiguo Código de Procedimientos Penales, la nulidad era un recurso y eso puede significar algún tipo de confusión en abogados, sobre todo los abogados que han llevado o que han tramitado muchos casos respecto de un Código de Procedimientos Penales que ahora ya ha sido modificado. Pero en derecho administrativo actualmente no existe ningún recurso de nulidad. La ley del procedimiento administrativo general, que incluso está desde el año 2001, la ley 27444, no establece que existe el recurso de nulidad. La nulidad es un pedido, ¿no? Acá lo estamos llevando, por ejemplo, como un objeto, ¿no?, que es movido a través de un medio, que en este caso es el recurso. A través del recurso nosotros solicitamos la nulidad. Por lo tanto, al momento de redactar nuestros recursos, no señalamos interpongo recurso de nulidad, ¿no?, sino interpongo recurso de apelación, por ejemplo, a fin de que se declare nulo o a fin de pretender la nulidad del acto administrativo contenido en la resolución directoral número tal, por ejemplo, ¿no? Recordemos en este caso entonces que no existe recurso de nulidad, sino pretensión de nulidad. Porque así como la pretensión puede ser nulidad, también la pretensión puede ser la ineficacia. Cuando un acto administrativo no ha sido notificado debidamente, lo que tendemos es la ineficacia, porque recordemos que la notificación no es un requisito de validez del acto administrativo, sino de eficacia. Quiere decir que el acto administrativo mal notificado o no notificado sigue siendo válido, pero no tendría que producir efectos jurídicos porque no ha sido notificado debidamente. Si es que no ha sido notificado debidamente, entonces presentamos una solicitud pretendiendo la ineficacia del acto administrativo a efectos de que se nos notifique bien. Y cuando se nos notifica bien, ahí recién tenemos el plazo de 15 días para presentar nuestro recurso, ya sea apelación, reconsideración, revisión, para pretender la nulidad de ese acto administrativo como pretensión. Ahora, tenemos que tener en cuenta también la prohibición de la reforma en peor cuando presentemos nuestros recursos. No tengamos miedo de presentar nuestros recursos en principio, porque los administrados estamos protegidos de la prohibición de la reforma en peor, que implica que cuando vamos a una segunda instancia no se puede perjudicar la decisión ya obtenida en primera. Por ejemplo, si nos sancionan en primera instancia ese acto administrativo con una multa de 5 UITs y apelamos, el de segunda instancia no puede modificar esa decisión y sancionarnos más. No puede imponernos 10 UITs o 7 UITs si es que nos han sancionado ya en primera instancia con 5. El acto administrativo de segunda instancia no puede imponer una sanción mayor a la de primera instancia. Y esto es lo que se denomina prohibición de la reforma en peor directa, o también conocida como la prohibición de la reformatio imperius, ¿no?, de manera directa. Pero también existe una prohibición de la reforma peor de manera indirecta, porque este acto administrativo de segunda instancia puede no resolver sobre el fondo, simplemente declarar la nulidad de este acto administrativo y retrotraer el procedimiento para que esta misma autoridad emita otro acto. Y ese otro acto, producto de la nulidad, no puede imponer una sanción mayor, porque este otro acto administrativo ha devenido a causa de una apelación. Entonces, la regla es la misma. Si nosotros apelamos, no tendríamos por qué tener miedo de que se nos perjudique en mayor medida, ¿no? Si vamos por lana, no podemos ir trasquilados. Y en este caso, en la prohibición de reforma peor de manera indirecta, el acto generado a raíz de la nulidad primigenia, quiere decir no puede imponer una sanción mayor a la declarada nula. Esto lo ha señalado también el Tribunal Constitucional porque es una garantía implícita del debido procedimiento.
salvaguarda el derecho de recurrir, ¿no? Nuestro derecho de interponer recursos. Si es que vamos a tener el miedo de que podemos en algún momento vernos perjudicados de interponer un recurso, entonces mejor no lo presentemos y se estaría afectando de esa manera nuestro derecho de recurrir, que si bien no es un derecho constitucionalmente señalado, pero sí es un derecho legal, el derecho de recurrir en una instancia administrativa. Pero aquí en este caso, por ejemplo, y es algo que yo he visto mucho en Servir este año 2022, que el Tribunal de Servicio Civil está yendo en contra de sus propios criterios sobre la reforma en peor, porque está declarando la nulidad de sanciones de suspensión, aduciendo que correspondería la aplicación de destituciones, lo cual, si bien es cierto, puede ser, está bien sustentado de que no ameritaría una sanción de suspensión, por ejemplo, pero ya a estas alturas no se podría ir en contra de la reforma en peor, ¿no? Es decir, que a partir de una apelación que haya presentado el administrado, en este caso un servidor público, el acto administrativo que lo declara nulo no podría decir que se imponga una sanción mayor, porque se estaría afectando la reforma en peor en el sentido indirecto. Y recordemos, como ya última parte, que el pronunciamiento del acto administrativo que revisa ese acto administrativo evaluado puede ser estimatorio, es decir, fundado el recurso de apelación, fundado el recurso de reconsideración, o también puede ser estimatorio en parte, ¿no? Algunas partes, algunos extremos del objeto del acto administrativo sí se declaran nulos, pero otras partes de los extremos de ese acto administrativo no se declaran nulos. Otro desestimatorio, es decir, ningún extremo del objeto del acto administrativo evaluado se declara nulo y por lo tanto se confirma ese acto administrativo, o también puede ser que opere un silencio administrativo, en este caso negativo respecto de las apelaciones, que implica que no hay pronunciamiento. La administración pública no ha dicho nada y ya se venció el plazo que tiene para responder, que es de 30 días hábiles. 30 días hábiles, si la administración pública no dice nada, entonces ya operaría el silencio administrativo negativo y ya sea en los últimos 3 pasos, lo que correspondería sería el derecho de recurrir al Poder Judicial a través de una demanda de acción contenciosa administrativa. Pero cuando es estimatorio puede pasar 2 cosas, ¿no? Se entiende que cuando es estimatorio y se declara fundado el recurso, se tendría que declarar nulo el acto administrativo. Cuando se declara nulo el acto administrativo se puede resolver sobre el fondo, es decir, ya modificar el objeto para que ya no regrese el acto administrativo en el procedimiento, para que ya no haya más actuaciones que darse, siempre y cuando en el expediente esté todo el sustento para que la autoridad de segunda instancia pueda decidir. Pero mayormente lo que se hace es devolver el expediente a la autoridad que emitió el acto administrativo primigenio para que emita otro acto administrativo, o simplemente retrotraer el procedimiento hasta el momento de ocurrido el vicio para que pueda ser saneado, subsanado y que pueda continuar. Esos serían los pronunciamientos, los tipos, cuando uno presenta recursos administrativos y las conclusiones que se pueden estimar a partir de la revisión del acto administrativo.